Guía de Administración Pública ABC de Situaciones Administrativas. Este documento fue elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Su objetivo fue difundir los criterios del Decreto 648/2017 y el 1083 de 2015, el cual se expidió para flexibilizar y modernizar el empleo público. Este documento se elaboró para ayudar a toma de decisiones en el manejo del talento humano al servicio del Estado. A continuación se presentarán las situaciones administrativas. Estas son circunstancias en las que se pueden encontrar los empleados públicos frente a la administración durante su relación laboral. Estas son: en servicio activo, en licencia, en permiso, en comisión, en ejercicio de funciones de otro empleo por encargo, suspendido o separado en el ejercicio de sus funciones, en periodo de prueba en empleos de carrera, en vacaciones, en descanso compensado o prestando servicio militar. En servicio activo es cuando se ejercen las funciones del empleo del cual se ha tomado posesión. En licencia se deben conferir por el nominador o su delegado. Estas permiten que el empleado público se separe de sus funciones sin romper el vínculo con la entidad. Pueden ser no remuneradas o remuneradas. Las no remuneradas son las licencias ordinarias y las licencias para adelantar estudios. Las licencias ordinarias, su duración es por 60 días hábiles al año continuos o discontinuos, los cuales podrán prorrogarse hasta por 30 días hábiles. Las licencias para adelantar estudios se presentan cuando transitoriamente se separa del ejercicio de su cargo por solicitud propia y sin remuneración. No podrá ser superior a 12 meses y podrá ser prorrogable hasta por 2 veces. Una condición importante es que el funcionario debe tener por lo menos un año de servicio continuo en la entidad y estar acreditado con niveles sobresalientes en la calificación de servicio correspondiente al último año de servicio. Licencias remuneradas. Estas son las licencias de maternidad, de paternidad, por enfermedad, por luto y para actividades deportivas. La licencia de maternidad se brinda a la madre y consta de un receso remunerado por 18 semanas. En los partos múltiples se les darán 2 semanas más. Licencia de paternidad. La licencia de paternidad le permite al padre compartir con su recién nacido 8 días hábiles. La licencia remunerada de paternidad será a cargo de la EPS. Licencia por enfermedad. Se presenta cuando el servidor público se encuentra en incapacidad médica, la cual le impide desempeñar en forma temporal o permanente su profesión u oficio habitual. Cuando la licencia por enfermedad general sea igual o inferior a 2 días, se remunerará con el 100% del salario que perciba el servidor. A partir del tercer día, la licencia por enfermedad genera vacancia temporal en el empleo. A partir del tercer día y hasta el día 90, se reconocerán las 2/3 partes del sueldo y la mitad del mismo por los 90 días siguientes, es decir, hasta el día 180. Cuando se trate de incapacidades originadas por enfermedades laborales, la ARL asumirá el 100% de la incapacidad. Licencia por luto. Se dará por 5 días hábiles en caso del fallecimiento de su cónyuge, compañero permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad. Licencias para actividades deportivas. Se concede a los servidores públicos que sean seleccionados para días hábiles cuando medie justa causa ante su nominador. El permiso sindical se otorga en el cumplimiento de su función. Lo pueden gozar los miembros de comités ejecutivos, directivos y subdirectivos de confederaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos y los delegados para las asambleas de negociación colectiva. El permiso de lactancia se otorgará a la empleada una vez reincorporada a sus labores. Tiene derecho a un permiso durante el día para amamantar a su hijo 2 descansos durante 30 minutos por los primeros 6 meses. El permiso académico compensado se otorgará hasta por 2 horas diarias, hasta 40 semanales por 2 años, prorrogables un año más en posgrado. Y el permiso para ejercer docencia universitaria se otorgará en hora de cátedra hasta por 5 horas semanales. También están las comisiones. La comisión de servicios se confiere en el exterior por el término del cumplimiento del objeto más un día de ida y otro de regreso. Al interior por 30 días hábiles prorrogables 30 días solo una vez.
La comisión para adelantar estudios al interior o al exterior del país. La duración es de 12 meses, prorrogable por un término igual hasta por 2 veces, siempre que se trate de obtener título académico y previa comprobación del rendimiento del comisionado. La comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de periodo. Se otorga por el término de 3 años en periodos continuos o discontinuos, prorrogado por un término igual mediante acto administrativo motivado. Finalmente, la comisión para atender invitaciones de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales. El proyecto de acto de autorización se acompaña de la correspondiente invitación con la discriminación de gastos que serán sufragados. Podrá ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados. Este se da por la ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. Los empleados de carrera son los que tienen derecho preferencial a ocupar mediante encargo el empleo vacante mientras su titular no lo ejerce, siempre y cuando acrediten los requisitos para su ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para su desempeño, no hayan sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. El encargo en un empleado de carrera será por un término de 6 meses o el tiempo que dure la vacancia. Si es un empleo de libre nombramiento y remoción, el término es de 3 meses. En el empleo de libre nombramiento y remoción vacante temporal o definitivamente puede ser provisto por encargo de una persona de carrera o de libre nombramiento y remoción. Este será potestativo de la administración. No procede el encargo en los empleados nombrados provisionalmente o temporales. El empleado encargado tendrá derecho al salario señalado para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su titular. El encargo no interrumpe el tiempo de servicios para efectos de la antigüedad en el empleo de que es titular ni afecta la situación del empleado de carrera. Es viable utilizar la figura del encargo para la provisión de empleos temporales sin que ello implique la pérdida de los derechos de carrera de quien ha sido encargado del empleo temporal. Por otro lado, se encuentra la suspensión en el ejercicio del cargo por decisión disciplinaria, fiscal o judicial, la cual consiste en la separación temporal del empleo que se ejerce como consecuencia de una orden de autoridad judicial o fiscal, la cual deberá ser decretada mediante un acto administrativo motivado y generará la vacancia temporal del empleo. El empleado suspendido en ejercicio de su cargo por orden fiscal o judicial conserva su calidad de empleado público hasta tanto se defina su situación jurídicamente definitiva, lo cual significa que, si es condenado por el delito que se le acusa, debe ser destituido inmediatamente. Si por el contrario no se le comprueban los cargos que se le endilgan, deberá ser absuelto. En ambos casos, la situación laboral del empleado se retrae en la fecha en la que fue suspendido. Por consiguiente, mientras se define la situación jurídica del empleado y hasta tanto no se defina, la Administración no podrá proveer el empleo del cual es titular el suspendido en forma definitiva, por cuanto el empleo aún no se encuentra vacante definitivamente. No obstante, la entidad podrá proveerlo en forma transitoria, por encargo o nombramiento provisional. En el empleo de carrera. El empleado con derechos de carrera administrativa que supere un concurso para un empleo de carrera será nombrado en un periodo de prueba y su empleo se declarará vacante temporal mientras dura el periodo de prueba. El empleado que se encuentre inscrito en el registro público de carrera administrativa que supere un concurso será nombrado en un periodo de prueba, al final del cual se actualizará su inscripción en el registro público si obtiene calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral. En caso de lo contrario, se regresará al empleo que venía desempeñando antes del concurso y conserva su inscripción en la carrera administrativa. Mientras se produce la calificación del periodo de prueba, el cargo del cual era titular el empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento provisional. Los elementos salariales y prestacionales que se reconocen al empleado son los que correspondan al empleo en el cual fue nombrado en el periodo de prueba. De las funciones. El empleado no percibe el salario propiamente dicho, pero se le reconoce un descanso remunerado. Estos días se pagan por adelantado, es decir, el empleado tiene que avisar con tiempo de antelación para hacer efectivo este derecho.
El empleado al año tiene derecho a 15 días pagados de vacaciones y estos se liquidan teniendo en cuenta salario por prima de vacaciones, 2 días por bonificaciones y el pago de 15 días hábiles por año de servicios. En cuanto a la compensación en dinero de las vacaciones, se establece que solo se puede compensar las vacaciones en dos casos: cuando el jefe lo considera necesario para evitar prejuicios en el servicio público o cuando el empleado público quede retirado definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones. Es importante tener en cuenta la diferencia entre vacaciones y la compensación de las mismas. Las vacaciones se refieren al descanso remunerado de 15 días hábiles y la compensación busca reconocer en dinero ese descanso. La entidad en algunas situaciones puede interrumpir las vacaciones cuando se ha iniciado su disfrute. Por ejemplo, necesidades del servicio, incapacidad ocasionada por enfermedad o accidente de trabajo con su respectivo examen médico, también maternidad o aborto, otorgamiento de una comisión y la situación de luto.